Guadalajara, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y el 18º Encuentro Internacional de la Caricatura y la Historieta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les da la más cordial bienvenida a la mesa titulada Entre Catrines te veas. Una mesa constituida por Catrines. Vamos a presentar a cada uno de ellos, agradeciendo el favor de su presentación. Me permito presentar a quienes nos acompañan esta mañana. Antonio Helguera Martínez. Helguera. Sus perspectivas. Sea bienvenido también Rafael Barajas Durán, el Fisgón. Damos la bienvenida a Manuel Falcón. Damos la bienvenida también a Ángel Boligán Corvo, Boligán. A Bulmaro Castellanos Loza, Magú. Y moderando esta mesa, Ricardo Ariel, Cucamonga. Bienvenidos. Bueno, es un gustazo estar aquí con los Catrines. Y bueno, no necesitan presentación, más bien yo creo que todos queremos oír su perspectiva de qué está pasando ahorita en la caricatura, con esta sociedad que tenemos tan polarizada en este momento. Yo creo que todos queremos oír la perspectiva de estas figuras a las que seguimos, cuyo trabajo nos gusta, y pues creo que de eso va esta mesa, y pues quiero dar pie para que pues conozcamos, ¿no?, cada una de sus perspectivas, que algunas quizá encontradas, algunas parecidas, pero bueno, a mí me gustaría empezar contigo, Helguera. ¿Cuál es tu perspectiva en lo que estamos viendo ahorita? Tenemos una situación complicada en el país, por decirlo por lo bajo, donde tenemos una sociedad, tú sabes, lo polarizada que está. Vemos lo que está pasando, las granjas de bots, vemos los ataques, vemos mucha agresividad en las redes sociales, vemos organizaciones que están metiendo su agenda de uno y de otro lado. Yo creo que es un momento muy interesante de la caricatura nacional. Y qué mejor para darnos faro, darnos luz que ustedes, nuestros queridos Catrines. Me gustaría que cada uno de ustedes pues empezáramos hablando de cuál es su perspectiva ahorita de la figura del caricaturista mexicano, en el mundo, en el país, respecto a esta realidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral como caricaturistas? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Cuál es tu perspectiva de eso, mi querido Helguera? Ninguna. Perfecto, bueno. No, mira, ya en serio, Cucamonga, en primer lugar quiero protestar enérgicamente aquí porque a mí no me dijeron que había que traer porra. Entonces, a todos los compañeros que presentaron les chiflaron, a mí me aplaudieron, sí, muchas gracias, pero ellos trajeron porra, entonces… Era porra de golpe, ¿no? No, porra de… Ah, perdón. A ti te trajo Falcón. Porque a mí me advirtieron eso. Claro, pinche Falcón, tú eres de aquí, pues sí traes tus cuates, eso no se vale. Para la otra la hacemos allá, ¿eh? Bueno, igual no voy a tener cuates, así que vayan, pero… ¿Me repites la pregunta? ¿Cuál es tu perspectiva de esta realidad polarizada, difícil que vemos ahorita en el país, de estos encontronazos que todo lo vemos a diario, ¿no? Todo lo vimos, no solo en la calle, lo vemos en nuestras redes sociales, lo vemos en las reacciones. Yo veo lo que les escriben a cada uno, porque tengo el gusto de seguirlos en las redes, y veo las cosas que les ponen y digo, híjole, yo me acuerdo que hace unos años Internet no era esto que está pasando, no había este nivel de agresividad, no había esta polarización. ¿Cuál es tu perspectiva como caricaturista? ¿Qué visión tienes de este momento que estamos viviendo los caricaturistas en México? ¿Tiene que ser en serio o en broma? Bueno, no, ya. Es que hace rato me dijeron que estaba muy serio y ahora que ya me puse buen humor tengo que contestarte serio. Entonces es así como el cambio de… Supongo que es un performance el que me dices que el humor es la respuesta a esta sociedad. No, el humor polariza, porque a la gente le molesta el humor. Bueno, a cierto tipo de humor y a cierto tipo de gente. Y luego nosotros yo ya luego ni veo las respuestas en mi Twitter ni nada de eso, porque
no me molesta que me insulten, sino que me repitan los mismos insultos todos los días. Entonces uno esperaría… Lo poco original de las uno esperaría agresivas. un poquito más creatividad de los bots y todo eso. Entonces sí, resulta fastidioso. Pero el tema de la polarización es chistoso porque yo creo que este ha sido un país dividido y polarizado desde que nació como tal, pues, ¿no? Y luego hay gente que se escandaliza cuando se hace evidente la polarización y la división del país y se molestan hasta de que se vea, como que nos gusta que no se vea y que parezcamos un país unido, pero no lo somos. Y a mí realmente no me molesta que de repente mi trabajo le disgusta a cierta gente y provoca a cierta gente, específicamente a la gente más derechosa. Entonces, pero eso no es que yo polarice o nada, es simplemente vivimos una realidad que es así y no se trata tampoco, no se va a resolver discutiendo en Twitter controles. Es decir, la división del país tiene que ver con que es un país de castas, un país con mucho racismo, aunque no lo queremos reconocer, un país con mucho clasismo y con mucha desigualdad, ¿no? Básicamente. Claro, y mira, si alguien sabe de estos ataques y de estas virulencias que a través de estos medios, pues eres tú, Magu. ¿Cuál es yo veo como las cosas que te ponen ahí, las cosas que te ponen cada vez que pones un cartón, que pones una opinión. ¿Tú cómo manejas esto que estamos hablando de la polarización que tenemos, la presencia de las redes sociales, de estas granjas de voz? Yo ya saludo a todos los bots, les digo, ya comieron ahí en el call center en el que están y ya tenemos ahí nuestras conversaciones. ¿Cómo llevas esta realidad tú, Magu? Yo quiero decirles a todos ustedes que ayer hubo aquí un hecho insólito en el que a un caricaturista, Camacho, al que no sé si lo vayan a contratar, como lo dijeron aquí en la mesa, para la revista El Chamuco. Ayer estuvo aquí Camacho y se salió. ¿Por qué se salió Camacho? Porque no tenía su nombre. Hoy yo les digo a ustedes que me voy a salir porque yo no tengo micrófono. Me acaban de poner uno aquí, pero yo no tengo micrófono y quiero denunciar eso. No puede ser que 25 años después de estos encuentros le hagan esto a los caricaturistas. El de ayer no tenía nombre, yo no tengo micrófono, eso es prestado. Voy a ver si al hablar por aquí lo que yo diga es exactamente lo que se reproduce. Puede que lo que yo diga se cambie y salga todo al revés, pero quiero hacer esa denuncia y al maestro Galindo, que es el organizador de esto, que se quede anotado que hay otro tache aquí en esta organización. Ahora sí, ¿me repites la pregunta? Bueno, pues, ¿cómo ves? No sé si fue un performance para los que están haciendo cada uno, se me hace que es un performance de lo que es su actitud respecto a la polarización de este país, ¿no? Calentar la plaza. A ver. Pues a ver, platícanos, Magu, cómo llevas esto. Yo lo que quiero decir es que gracias al trabajo crítico de los caricaturistas es que los gobiernos trabajan bien. Por ejemplo, en este sexenio hemos sido muy críticos sobre la falta de medicinas. Dicen los conservadores que no hay medicinas en el Seguro Social. A lo mejor son mentiras de los conservadores, ¿verdad? Pero yo sé o yo leo que no hay medicinas. Y sin embargo, gracias a las críticas de los caricaturistas, de repente ahora advierto que hay un exceso de medicinas, porque yo cuando paso por la calle me avientan vitacilina y me avientan tranquilizantes, ese tranquilizante famoso que se llama amlodipino. Entonces, yo creo que gracias a los caricaturistas ahora hay un exceso de medicinas, aunque sean por lo menos estas dos. Y, por ejemplo, cuando criticamos la fiesta que hacen porque crecimos al 0%, nosotros decimos que eso está mal para el país y entonces nos tranquilizan, ya no con medicinas, sino que nos ofrecen las becas sobrantes, esas de los ninis y de los viejitos,
también nos las dan a los moneros críticos. Entonces, si criticamos al gobierno, el gobierno nos responde. Ya no queremos criticarlo por la falta de guarderías porque es probable que nos guarden en algún lugar, ¿verdad? Pues bueno, muy interesante perspectiva. Te encargo una caja de esas medicinas, por favor. Pues ahorita me las vas a hacer de mercado negro de medicinas para mí. Boligan, ¿tú cómo ves esto? O sea, hablamos mucho también de política, pero por ejemplo, tú tratas estos otros temas sociales que también son muy interesantes. Hablábamos ayer, por ejemplo, de cómo han vuelto estos conservadurismos, cómo hasta los fascistas están reapareciendo de una manera que no habíamos visto antes. Hay mucho que le podemos, de lo que podemos hablar de la sociedad. Tu perspectiva en ese sentido, de esta polarización social, ¿cómo la abordas? Mira, primero no traigo porra, pero traigo gorra, siempre. Eso es bueno. Y yo veo la situación del país normal, como siempre. Solo que ahora las redes sociales es la chismosa, es la que reproduce, es la que hace el escándalo, y donde hay agresiones y donde no hay un control. Cualquier ser humano, cualquier persona de cualquier nivel te puede mentar la madre o hacer lo que sea o decirte lo que sea y no pasa nada, ¿no? No hay un control de eso. Yo vengo, como habrá delatado mi acento, de una isla del Caribe, que llevo 27 años en México, más de la mitad de mi vida, donde no había polarización, todo era del mismo lado, mismo color. Y llegando a México encuentro una diversidad de colores. Yo nací por el año 65, donde habían ideologías, donde habían líderes, donde había algo en qué creer. En estos tiempos donde ya los partidos políticos son anacrónicos, donde ya no existe una ideología creíble, donde hay intereses que es un mismo candidato que salta de un partido a otro buscando intereses obviamente desde económicos hasta políticos, siempre buscando algo. Y los moneros, yo creo que es muy saludable que exista la crítica al gobierno, que es nuestra función, en fin. Creo que la crítica es saludable para un sistema y la tolerancia principalmente. Yo creo que ser tolerante con lo que piensan los demás es el kit del asunto. Tengamos razón o no, porque yo mismo me confundo, yo mismo no estoy claro. Hay muchas fake news, muchas noticias falsas. Uno ve las noticias de un canal, antes uno veía y dice, bueno, este canal es serio, este no es serio, voy para el otro. Ya no sé cuál es el canal serio, cuál es el periódico serio, cuál es la noticia real. No, yo no creo nada de lo que dicen los medios y menos las redes sociales. Entonces hay una confusión tal de que si los que conozcan mi trabajo, yo ando, aquí dirían por la rama. Como no estoy claro, la verdad absoluta no existe, ni la mentira absoluta. Yo creo que cada verdad debe tener un poquito de mentira para darle sazón, y cada mentira tiene que tener un poco de verdad para que sea un poco creíble. Y entonces, en este contexto, lo que trato de hacer yo es ser una especie de cronista gráfico de la época en que estamos viviendo, retratar las cosas, y a veces, más que decir lo que pienso, es cuestionar o preguntarme yo junto con todo, ¿por qué sucede esto? Tolerancia, yo creo que ese es el kit, tienes razón, es la clave. Falcón, ¿tú cómo ves este momento que estamos viviendo, estas polarizaciones, incluso entre nosotros como caricaturistas, pues también estamos muy polarizados, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esto tú, Falcón? Pues empieza desde se nos fue Evo por la falta de medicinas que dice Magún. Dijeron, ya no hay, en Cuba sí vas a encontrar. No, creo que pues nos dividieron en fifís y conservadores, váyanse ubicando, ¿verdad? Liberales y conservadores, fifís, ¿verdad? Y sí, y hay una polarización evidente, ¿verdad? Que se manifiesta muy agresivo en las redes, como ahora, digamos, todo el mundo tiene acceso y se convierte inmediatamente en editorialista, reportero, caricaturista, los memes. En 2 segundos está hirviendo las redes con cualquier tema que pues concite confrontación, hierve aquello. Y lo difícil es discernir con matices. Es casi imposible. Cuando hay un linchamiento general en las redes, es imposible ponerse
a hilar fino, ¿verdad?, frente a una turba que muchas veces no son ni los nombres reales, ¿no? La mayoría de las veces son seudónimos, son alias, son trolls, en fin. Para nosotros los caricaturistas, que creo que todos los que estamos en la mesa, por lo menos llevamos 40 años dibujando, mínimo, ¿verdad? Mínimo. Fuimos educados en la caricatura para el periódico de papel, para la página editorial de los periódicos con opinión pública fuerte. Y en ese contexto crecimos, nos desarrollamos, creamos cierto público. Yo desde Jalisco, ellos desde los periódicos nacionales, que tienen aún más fuerza todavía. Y la aparición de la era digital trastocó todo, como un solo punto de vista, que antes no sabíamos quién nos leía y qué opinaba y si nos mentaban la madre, ¿no? Pues cada quien en su casa. Pero ahora que estamos expuestos así sobre la parrilla ardiendo, ¿verdad? Y decir, no me gustó tu comentario, digo, lo más leve que he leído, ¿verdad? O se deja venir un linchamiento, ¿verdad? De general empiezan a aparecer en la cuenta miles, como enjambre, ¿verdad? Entonces hay que también empezar a aprender, desaprender un poco el periódico de papel, lo que estábamos acostumbrados, y aprender la nueva dinámica, claro, vigorosísima de, pues, el sacudimiento de las redes, ¿verdad? Sí, Rafael, ¿cómo ves eso? Porque bueno, también las redes no son el mundo. Las redes, sabemos que lo que nos está pidiendo los cambios, lo que nos está pidiendo la incidencia social del trabajo que hace el caricaturista es la realidad plausible de la realidad de la calle. Sí es un termómetro la red, pero hay que tomarlo, yo digo, siempre con un grano de sal. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido, Rafael? Bueno, yo también me quiero quejar porque yo sí tengo micrófono y también me parece muy incorrecto que me hayan puesto un pinche micrófono aquí porque sí me obligan a hablar. Mira, yo te voy a decir lo que creo. Yo creo que en realidad la sociedad no está tan polarizada como se dice. Okay. Yo creo que una parte de la polarización de la que se habla es totalmente ficticia. Es decir, y aquí sí necesito, digamos, hacer un distingo muy claro. México es, sin lugar a dudas, uno de los países más desiguales del planeta. Tú tienes aquí que están 15 de los hombres más ricos del planeta y tienes que hay más de 40 millones de gente en pobreza. Y por supuesto que eso ya te establece una sociedad dividida y polarizada. La sociedad, esta polarización no es de ahorita, es una polarización que viene de tiempo, tiene antecedentes en la colonia, pero que se agudizó en la era neoliberal de manera radical. En la era neoliberal lo que vimos, entre otras cosas, es cómo se fue concentrando la riqueza en unas cuantas manos y cómo la pobreza se socializó o se generalizó de manera incontinente. Creo además que vivimos un cambio importante en cómo nos comunicamos hoy en día. Ahorita los compañeros acaban de decir que todos nosotros empezamos haciendo periodismo en papel y hoy tenemos que enfrentarnos, entre otras cosas, a lo que son las redes sociales. Las redes sociales constituyen un fenómeno totalmente distinto en la forma de comunicarse y en la forma de enterarnos de la información. Les puedo hacer una pregunta, les puedo hacer una encuesta rápida a todos ustedes. Levanten la mano los que vieron el día de anoche el noticiero de Televisa. Nadie. No sé si se dan cuenta de lo que esto implica. Hace todavía 6 años todos hubieran levantado la mano. Sí. ¿Qué implicó esto? Implica que hay un cambio de plataformas. Es decir, ahora nos enteramos de las cosas a través de Internet, a través de Twitter, a través de Facebook. Y esto, por supuesto, nos plantea otro tipo de herramientas. Esto no quiere decir, y ojo, esto implica un cambio importante en el cómo nos tratamos entre todos. No solamente entre cómo nos comunicamos, sino cómo nos tratamos, cómo nos referimos y cómo nos ligamos los unos a los otros. El tema de fondo aquí es que efectivamente en Internet la interacción es mucho más dura, mucho más ríspida, y eso sí deja ver que hay efectivamente, hace parecer que hay más polarización. Ahora, que hay otro fenómeno que yo sí creo que es importante recalcar. En los tiempos actuales ha habido una suerte de reactivación
digamos, de lo que son las estrategias de comunicación a gran escala. Hay un video que se puede ver en Netflix con facilidad que se titula The Big Hack, en el que cuentan cómo una empresa de hackers británica que se llama Cambridge Analytica se metió en la elección de Estados Unidos y manipuló a 70,000 votantes para que estos 70,000 votantes definieran la elección a favor de Trump. Este tipo de herramientas son nuevas y por supuesto que tienen un juego hoy en día. Es decir, de lo que estamos hablando, por ejemplo, de la polarización, yo creo que yo quiero decirte que una parte importante de la polarización en redes es netamente ficticia porque están actuando granjas de bots. Y ya vimos cómo actúan las granjas de bots. Hay quien dice, no, esas granjas de bots no existen. ¿Cómo chingados que no existen, hombre? En México tenemos el caso muy documentado de Operación Berlín, en el cual desde un domicilio se mandaban decenas de miles de tweets y eso es lo que está subiendo a la polarización y lo que hace ver que efectivamente el pleito es mucho más grave que lo que realmente es. Ahora bien, para entender, es decir, yo sí creo que el debate se tiene que dar. Sí creo que estas campañas de descrédito existen, son además muy activas, son además parte de una estrategia muy sofisticada que se tiene ya desde hace décadas para manejar y controlar a la población. Y quiero decir que efectivamente en México esto está en plena efervescencia. Sí, de hecho, Rafael tiene razón. Hay gente que todo el día está comprando celulares para crear cuentas y demás. Todos sabemos eso. Y también entonces, a veces no se sienten como que el papel del caricaturista contemporáneo mexicano ha cambiado. O sea, cada vez se cierran más espacios, cada vez más colegas pierden espacios en periódicos. Oímos cada día que el meme tiene más presencia que cualquier caricatura hecha con una factura como la que hacen ustedes, ¿no? O sea, magistral, etcétera. Eso ya no se valora la cosa rápida, se valora esto. ¿No creen que nos estamos estupidizando como sociedad y que lo que estás hablando, estas estrategias creadas para que así sea y nos volvamos cada vez menos críticos, menos inteligentes, menos pacientes y más dispuestos a consumir y a ponernos como bobos? Tú Magu, ¿cómo ves? ¿Crees que el caricaturista procede todavía o estamos siendo minimizados por este tipo de tecnologías? En tu caso, y aquí está el micrófono. Pero está prestado, de todas maneras, aquí hay una línea y el micrófono está aquí. Yo cometí un error hace ratito de no salirme, eso sé que me va a impedir que yo trabaje en la revista Chamuco, ya no me van a invitar, ¿verdad? Yo no voy a ser de los que se salgan y que los regresen aquí. Oigan, no, yo creo que criticar al poder siempre ha sido el trabajo de los caricaturistas, pero tiene un enorme riesgo. Había una ventaja antiguamente cuando había caricaturistas que solamente apoyaban al régimen oficial, había una ventaja y lo creyeron muchos de la izquierda. Cuando la izquierda comienza a ascender a las posibilidades de entrar al poder, consideró que el día que llegaran al poder, pues los caricaturistas les guardarían respeto. Preparándose para llegar al poder, salió por allí hace algunos años, en 94, un luchador enmascarado en las montañas de Chiapas que se hizo llamar el subcomandante Marcos. Y originalmente no hubo caricaturista que le hiciera cartones, que lo criticara, y sintió realmente que estaba entrando en un espacio muy fácil porque no había la crítica de los moneros. Sin embargo, me aparecí yo. Y yo le hice la crítica cuando él apareció en las montañas, le hice la crítica al señor subcomandante Marcos, y aquí es donde establezco los riesgos. ¿Qué riesgos tenemos los caricaturistas cuando criticamos a quien se dice de la izquierda, quien se dice que representa todas las vocaciones y los entusiasmos y los deseos que uno tiene también y que uno comparte quizás en el discurso que él trae? Pues pensó que nadie le haría una caricatura. Cuando yo le comencé a hacer caricaturas, por fortuna, este personaje tiene un pensamiento diferente y para mi mala suerte, lo que yo produje, lo que yo hice con mi trabajo crítico frente a él fue que casi
hice que tuviera yo un competidor, porque 2 meses después de hacerle yo caricaturas críticas me mandó un comunicado, pero no un comunicado escrito nada más, sino un comunicado con dibujos. Él comenzó a hacer caricatura también para hablarme en los mismos términos, o sea, como para decirme, para que nos entendamos. Habló en términos gráficos, me mandó una caricatura y ahí comprendí el riesgo de criticar a la izquierda. Puedo producir competidor. Yo espero que López Obrador no vaya a ser caricaturista el pasado mañana. Bueno, oye, Magu, ¿y al menos te hizo reír la caricatura o no te hizo reír? Claro que me hizo reír, no, yo sí tengo sentido del humor, si me critican yo no me enojo. Sí. Bueno, Falcón, ¿cómo ves esto? O sea, pues somos, ya sabes, el juglar al que de pronto le cortan la cabeza, ¿no? El papel del caricaturista, tiene siempre ese peligro, ese problema. Plantearnos frente frente al poder, frente al quien representa el poder, que creo que es la obligación, ¿no? De quien hace humor, o cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, bueno, la labor es siempre el sentido del humor por delante, creo yo, porque si no se vuelve ya, cuando la caricatura pierde esa clave de complicidad con el lector de humor, pues puede ser propaganda, ¿verdad? Porque manejamos puntos de vista sobre la política, sobre la opinión pública. Entonces, cuando ya estamos, como dice Mago, enojados, pues no creo que sea nuestra tarea. Debe contener, pues sí, una expresión gráfica, nuestro estilo gráfico debe mantener el sentido del humor, la oportunidad política sobre un hecho político y pues de alguna forma establecer muy claro nuestro punto de vista, que puede ser crítica que viene de criterio, no es el anti todo, ¿verdad? Sino la crítica al poderoso. En este caso, pues ganó la 4T, estamos en la cuarta transformación. No sé cómo fue la numeración que se brincó de Madero hasta la era actual, pero vamos en la 4T. Entonces ahora toca al presidente actual tener sentido del humor y aceptar la caricatura. ¿Qué tal le fue a Peña? Peña vino aquí a la Feria Internacional del Libro, ¿se acuerdan? Le preguntaron por 3 libros y el hombre sudó la Biblia y a ratos, cachitos, me acuerdo. Y no se pudo acordar de más. Fue un hecho que pues ya jamás volvió a pararse en la Feria Internacional del Libro. Las figuras presidenciales, Tribilín Fox, Calderón con su guerra enloquecida, todos están a nuestra disposición para la crítica con sentido del humor. Pero hay algunos que han surgido ahora que López Obrador es intocable porque ya ganó el lado bueno de la historia. No creo yo. Él también debe tener la amplitud de criterio, por eso es muy peligroso que él divida entre pues fifís y conservadores y nos obligue de repente a ponernos serios o enojados entre todos. Sí existe la polarización en este momento y cobra mayor fuerza cuando es la tribuna presidencial la que está alentando ahí Claro, por supuesto. ¿no? Elguera, una de las críticas que se hace es no estar hablando de AMLO, tú sabes, ¿no? Y es mucho de que yo veo que lo que te describen y ponen. ¿Cuál es tu perspectiva ahorita en ese sentido? Porque creo que es algo que mucha gente le gustaría preguntarle a moneros de izquierda respecto a la presencia ahora de López Obrador. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que lo que yo he aprendido con los años en este oficio es que hay tantas maneras de hacer caricatura como caricaturistas hay. Cada caricaturista usa su oficio para reflejar su personalidad, sus intereses, sus deseos, sus enojos, etc. Y por eso es un oficio muy noble. Es decir, que cada caricaturista puede decir lo que quiera y como quiera, porque además en realidad en este país los caricaturistas, a decir verdad, tenemos bastante libertad para expresarnos. En primer lugar. En segundo lugar, y con base en lo que acabo de decir, mi perspectiva, es decir, yo quise ser caricaturista porque a mí me gustaba dibujar desde niño, pero me interesaba la política también desde muy chico, y la política desde la izquierda. Vengo de una familia de izquierda
y es algo que a mí se me inculcó. Yo siempre defendí desde mis cartones una posición de izquierda. Siempre me definí en todos los temas, siempre me defino en todos los temas que toco en un cartón cada día que hago una caricatura. Desde la izquierda tengo una ideología perfectamente clara. No la escondo ni pretendo disimularla. Yo soy de izquierda y no me da vergüenza decirlo para nada. Obviamente, yo siempre deseé tener un gobierno así como este. Yo siempre quise que se fueran a la chingada el PRI y el PAN y que se acabara el neoliberalismo. Bueno, pero no decían que no aplaudían. No. Bueno, no, el tema es que yo siempre deseé eso que acabo de decir. Siempre entendí que a partir de más o menos cuando yo empecé a publicar en los periódicos, a principios de los 80 se instauró en México este sistema que conocemos ahora como neoliberalismo, que es un sistema de expoliación, de depredación, de injusticia máxima, y yo dediqué prácticamente todo mi trabajo como caricaturista a combatir ese régimen, a burlarme de él, a criticarlo, etc. Y siempre quise lo que acabo de decir, que se fueran al demonio esos partidos que representan ese régimen. Entonces, yo sí soy de los que cree que no es un cambio de gobierno X, que se fue el gobierno de Peña Nieto y este es el nuevo gobierno que yo… No, yo sí creo que es un cambio de régimen. Creo que la efervescencia que se vive en América Latina en estos días en muchos países, por ejemplo en Chile, en Ecuador, en Argentina, etcétera, se vivió en México en 2018, pero no en forma de protestas en las calles, en forma de violencia, no salieron los policías a volarnos los ojos como en Chile, salimos los ciudadanos a votar el 1 de julio. Así fue como se dio esa efervescencia en México, así fue como se dio esa rebelión. Y se produjo lo que pasó, una votación masiva que mandó al carajo, como ya dije, a esos partidos que representan ese modelo. Ahora tenemos un nuevo régimen. Muchos dicen, es que no es de izquierda. Bueno, no, pues es tan de izquierda como se puede ser de izquierda viviendo al lado de Estados Unidos y teniendo 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es que aquí tampoco puedes poner a Cuba. Entonces, yo veo un gobierno, sí, muy diferente a los gobiernos neoliberales anteriores. Veo un gobierno con un margen de maniobra mínimo y yo quiero que le vaya bien. O sea, perdón, si eso afecta a mi trabajo como caricaturista o no, me vale madres. Yo quiero que le vaya bien al país y a ese gobierno. Muy bien. Yo quisiera, ya nos queda poco tiempo. Boligán, a mí me gustaría que cerraras con una pregunta que creo que traemos todos ahorita. Ustedes son les digo, una guía, ¿no? Para pues, nosotros, por eso estamos aquí. Los admiramos a cada uno de ustedes. Podemos estar más de acuerdo o menos con alguno de ustedes, pero todos reconocemos el genio de cada uno de ustedes y su talento, y al grado que por eso estamos aquí, por eso cada uno de ustedes es Catrines. ¿Cuál es la guía que darías tú, el faro, la dirección para el caricaturista que está empezando ahorita, el caricaturista que ya está? ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Ya hablábamos hace rato de las nuevas plataformas, de cómo Internet nos está haciendo todo eso. Para cerrar, Boligán, ¿cómo ves? ¿Para dónde le damos? ¿Para dónde vamos? A ver, yo primero quería hacerte una pequeña anécdota que tiene que ver con todo lo que has estado preguntando y te contesto también. Y tiene que ver con el maestro Rius, que marcó a muchos caricaturistas jóvenes, viejos, de todo tipo, inclusive a la sociedad. Hizo cambiar de ideas a muchas personas. Creo que ha sido el único que ha cambiado, inclusive hasta, ha hecho cambiar o revalorizar religiones o creencias a muchas personas. Y tiene que ver con esto de la tolerancia, de la izquierda, a la derecha. El primer libro que hizo Rius se llamó Cuba para principiantes. Creo que es el libro más didáctico, más exacto que enseñaba o explicaba de qué se trataba la Revolución Cubana en el año 59. Y Rius se autoproclamaba él mismo como comunista, ateo y vegetariano. Yo no le creo en ninguna de las tres cosas porque yo lo vi comiendo carne una vez. Pero, sí, en Garnacha, allá en Oaxaca.
Llegó a Oaxaca y de hecho decía que iba a cambiar Oaxaca, que a todos los iba a volver comunistas y que vegetariano. Eso, bueno, tuvo que regresar aquí a Tepoztlán porque no pudo. Y hay una anécdota, yo era un niño de 15, 16 años, un joven, un adolescente, estaba en mi pueblo, en San Antonio de los Baños, había unos festivales internacionales de caricatura que se siguen celebrando, una bienal, y Río siempre iba. Para mí Río era el mexicano, como Quino era el argentino, nunca tenía el nivel o la magnitud de quiénes eran los que iban, hasta que después fui creciendo y dije, wow, Río, Quino, mira cuánta gente conocí. Había una sala de teatro así, con un público, donde éramos caricaturistas jóvenes y caricaturistas de todo tipo. En el podio estaba Río, estaba René Lanuez, caricaturista cubano que ya falleció también, otros dibujantes. Y el tema era la libertad de expresión. Era un tema tabú en aquel momento en Cuba, en los años 80, hablando del 81, 82, 83. Y Río siempre preguntaba, bueno, ¿por qué no se hace crítica a Fidel o a la Revolución Cubana? Y siempre salía con un joven por allá. En aquel entonces yo era militante de la Juventud Comunista. Y a veces salía un joven y decía, no, porque nosotros hemos luchado por esta revolución y estamos de acuerdo con la revolución. Y el Río decía, pero bueno, a ver, pero no hay un error. Dice, no, porque si criticamos un error le estamos dando argumentos al enemigo. O sea, así estuvo toda la tarde Río discutiendo con nosotros. Y llegó un momento y dice, pero tiene que haber algo que sea mal, que sea criticable en esta revolución. Y ya siempre era que no, y que no, y que no. Y me da gracia que en aquel momento para mí eso era un atrevimiento, yo lo vi así, y al final Río, como era él de cabroncillo, dice, bueno, yo creo que si el comunismo llega a México, yo me voy para Miami. O sea, conociendo a Río, eso era una broma inmensa, y es un ejemplo que siempre guardo y recuerdo, ¿no? Y he contado a colegas porque me daba mucha gracia, y Río era de izquierda, y era, bueno, menos vegetariano, que es la duda, y era ateo. Y entonces, bueno, en cuanto a las redes sociales, estamos viviendo un cambio también increíble, porque sí tenemos más libertades, digamos, todos, pero los caricaturistas también, de tener nuestros espacios sin filtros de editores. Pero ¿de qué vivimos? De like. Tenemos el problema de si estamos pasando a la era digital y nuestros espacios en las redes sociales, de tener un sustento económico, ese es un problema que está pendiente y está la moneda en el aire. Bueno, muchas gracias por esa anécdota. Yo quiero un aplauso para todos, por favor. Muy merecido, muy merecido. Es un honor estar aquí con los Catrines. Y ahora, bueno, pues, ¿qué les parece bueno, también los queremos oír ustedes, ¿no? O sea, creo que ustedes deben tener preguntas muy interesantes respecto a los temas que creo que fue una interesante perspectiva en lo que está pasando ahorita en la caricatura. ¿Tú quieres empezar? Por favor, aquí le pasas el micrófono. Gracias. Gracias. Yo siempre he sido de izquierda, mi familia, etcétera, es mi trayectoria. Pero viviendo en Guadalajara desde hace 4 años, pues he empezado a valorar algunos de los valores de la derecha, como por ejemplo la responsabilidad individual, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, desde antes me solidarizo con algunos valores del feminismo o de las búsquedas. Te entiendo, yo también siempre he sido invertido. Y sin embargo, me gustaría que los moneros de izquierda, si es posible, es decir, ¿qué recomendación filosófica le podrían hacer a los moneros de derecha y a las feministas también para que mejoren un poco su sentido del humor? Porque desde mi perspectiva muy personal es bastante malo el sentido del humor, tanto de los conservadores como de las feministas. Y vaya que les hace falta. Gracias. Sí, es interesante la pregunta. ¿Qué te parece si la contestas tú, Rafael? Porque sí vemos una falta de humor a veces en movimientos que sin embargo son muy necesarios. Esa es una crítica que se hace. ¿Cómo ves eso? Yo sí le haría la única recomendación que le haría a los moneros de derecha para que tuvieran, es decir, para que mejoraran su trabajo, es que dejaran la derecha. Es lo que tendrían que hacer. Por lo demás, yo sí creo que el movimiento feminista tiene todo el derecho a expresarse como se le dé su chingada gana. Y creo además que si las feministas en un momento dado deciden no hacer las cosas con sentido del humor, tienen toda la pinche razón. Eso yo diría. Y ahí, perdón,
La flexibilidad tiene que ser de todos los que no están de acuerdo con eso, perdón. Y yo quiero decir una cosa, mira, tienen toda la pinche puta razón del mundo de estar enojadas. Y quiero decir una cosa, vivimos en uno de los países más machistas del planeta. Tenemos que declararle la guerra a la cultura machista. Así es, y a la homofóbica también, déjame añadir. Yo también puedo responder tu... Sí, pero no. Ah. Por favor. No, muy rápido. Yo no tendría ninguna sugerencia que hacerle a los caricaturistas de la derecha, porque a pesar de que no esté de acuerdo con su trabajo, lo respeto y lo respeto a ellos, y no soy nadie para darles recomendaciones. 1. 2. Lo dije el otro día en el programa de Chamuco TV. En el país del feminicidio no hay feminismo radical. Ok. Por favor, ¿le pueden pasar a la señora el micrófono? Oh, bueno, hable, por favor, señora. Perfecto, así se debe hablar, fuerte. O sea, a mí lo que me está preocupando de esto, desde hace hora y media o casi 2 que llegué, es que la caricatura, como ya lo dijeron, se está perdiendo. Hay la manga y el cómic y todo eso. ¿Y qué están haciendo ustedes para que haya caricaturistas? ¿A quién le van a heredar este trabajo? ¿Cómo vamos a perculturizar este trabajo de ustedes que no se pierda? ¿Se está perdiendo, Magu? ¿Tú dirías, contestándole a la señora, ¿tú crees que se está perdiendo? ¿Se está perdiendo qué, perdón? El micrófono. No, yo creo que no debería haber continuidad en la tarea de la caricatura. Creo que no debe proliferar ese género, porque si prolifera o prolifera, nosotros perderíamos la oportunidad de heredar la plaza. Yo quisiera tener el mismo derecho que tienen los maestros de heredar mi plaza a algún pariente que siga haciendo caricatura. Falcón, ¿se está perdiendo la caricatura para contestarle aquí a la señora? Pues más bien se está transformando los medios para manifestarnos como caricaturistas y va a existir siempre el sentido del humor contra el poder y sobre todo cuando el poder se empieza a volver absoluto. Es necesario el sentido del humor para exponer el ridículo. Eso, mientras exista un contrapeso humorístico, es que hay del otro lado un peso muy fuerte, opresivo. Y yo creo que es ahora la transformación tecnológica, simplemente la exigencia de que nosotros nos adaptemos a las nuevas herramientas tecnológicas, a los nuevos medios y buscar nuestro público, la complicidad que muchas veces gente que nos leía en el periódico todos los días en la mañana, que le llegaba la suscripción, etcétera, pues ahora se acabó. Ya nadie, decían en los puestos de periódicos, pues es un puesto de anticuario, ¿verdad? Porque ya nadie va por una revista, por un periódico, todo está en línea, todo está en aplicaciones. Entonces creo que la exigencia que nos hacen, bueno, y respondiendo a la señora, tiene razón, las nuevas generaciones, los millennials, somos ya medio anacrónicos nosotros en el sentido de estar en periódicos de papel. ¿Qué hacemos ahí? Pero también tiene razón Boligán, ¿y quién nos mantiene, verdad? Vamos a tener que estar todos juntitos en una sola red o en una plataforma, ¿verdad? ¿Tú quieres decir algo, Rafael? Sí, mira, nada más para cerrar. Yo estoy convencido de que el mayor riesgo, bueno, primero, el género no está en riesgo. Yo sí creo que hay chavos que están haciendo caricatura y lo están expresando incluso a través de las redes sociales, y hay un montón de moneros jóvenes que están abriendo sus espacios y algunos son francamente muy buenos. Creo también que se ha democratizado la profesión, ya mucha gente hace memes, son formas de hacer caricaturas y está padrísimo
que esto forme parte del género. Yo creo que estas cosas hay que abrazarlo. Tiene razón Falcón, hay que asumir las nuevas técnicas, las nuevas redes, las nuevas plataformas, y hay que trabajar en todo eso. Todo eso está cambiando. Ahora, hay que entender una cosa, el mayor riesgo a la libertad de expresión hoy en día en México no es el riesgo que había en la Cuba de 1980, donde efectivamente había un pinche estado vertical que dictaba a todo el mundo lo que había que hacer, etc. No, el riesgo es otro ahorita. Vivimos en un mundo globalizado y actualmente el mayor riesgo a la libertad de expresión lo conforman lo que son, digamos, las estrategias de desinformación que con mucha frecuencia se organizan desde Washington incluso y de manera muy eficaz. Les voy a hacer una encuesta rapidísima. Levanten por favor la mano los que conocen, los que saben quién es el Chapulín Colorado. Levanten la mano por favor. Ok, levanten la mano por favor los que sepan quién es Shakira. Bueno, levanten la mano por favor los que sepan quién es Emilio Amero. Ah, ¿verdad, cabrones? Voy a esto. Los grandes medios controlan hasta lo que sabemos y hoy en día tienen herramientas para controlar hasta lo que compramos y cómo nos movemos. Existe el Big Data y el Big Data, los señores que manejan Big Data saben con frecuencia antes que un adolescente si el adolescente tiene, digamos, si el adolescente es homosexual o no, porque empieza a consultar a ciertas páginas, y entonces ellos lo saben y el adolescente todavía no. Entonces, cuidado. El gran riesgo a la libertad de expresión está justamente en estas macrocampañas y en los mecanismos de manipulación que existen en las redes. Eso es lo que hay que cuidar. Y ojo, yo sí les quiero decir una cosa, al igual que yo me sumo a todo lo que dijo Toño, el neoliberalismo sigue siendo hegemónico a nivel global. Hegemónico a nivel global. La oposición está en todo lo que se opone al neoliberalismo. Apoyar las lógicas del neoliberalismo y sus campañas es hacerle el juego al sistema. Y eso es lo que hay que detener. Con permiso. Última pregunta ya para cerrar. Tú tienes una pregunta, por favor, que es la última, muy directa, porque ya nos tenemos que ir. Era respecto a lo que dijo Magu. Soy del Estado de México y tengo un problema neurológico y mi hermano tiene cáncer. Y sí nos hacen falta las medicinas, estudios médicos y doctores. Y nos da mucho coraje que, por ejemplo, necesitamos una cita y nos las mandan cada 6 meses. Entonces quiero pedirles que sigan exigiendo las medicinas porque ustedes sí les hagan caso, porque nuestra salud se ve perjudicada. Entonces les quiero pedir que sigan apoyando este tema. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Miren, vamos a cerrar. Gracias a cada uno por sus preguntas. Gracias aquí a los maestros. Me siento honrado de estar aquí con los catrines. Por supuesto, el oficio del caricaturista es exigencia social. Gracias por tu participación. Y bueno, pues vamos a cerrar. Por favor, yo quiero que les den un fuerte aplauso a todos los componentes de la mesa. Hay mucho de qué hablar, ahí están las redes sociales, usémosla de forma buena para hablar directamente con la gente que admiramos. Gracias por venir.